Hola a todos, bienvenidos otra vez a Medicina Destilada y un nuevo episodio donde vamos a destilar un caso, en este caso un poco complejo. Es un caso real, y la idea es que este tipo de casos clínicos más complejos estén integrados dentro de un nuevo repositorio que vamos a hacer dentro de la página web para que ustedes puedan verlo. Eh, Cada uno de estos casos va a estar linkeado además a algún episodio en donde hayamos explicado el mecanismo detrás del caso o la enfermedad detrás del caso o el diagnóstico o el tratamiento de eso para que puedan tener las dos versiones, una forma explicativa, simple, que destile algún capítulo de medicina interna y luego un caso clínico que podamos destilar con ustedes. Hoy yo soy Cristian, estoy aquí con varios de los nuevos integrantes de Medicina Estilada que nos apoyan desde varias partes de Latinoamérica, y quisiera que los conozcan. ¿Qué tal? Soy Francisco, soy estudiante de último año de medicina de Ecuador. Hola, yo soy Angie, soy médica y estudiante de maestría en epidemiología de Colombia. ¿Cómo están todos? Yo soy Sebastián, también soy estudiante de maestría de epidemiología y médico graduado de Colombia. Bueno, los nuevos integrantes han sido, ¿verdad? Espectacular para este proyecto y la idea es que la familia de medicina estilada siga creciendo y que podamos tener más estudiantes y más médicos graduados apoyándonos. Vamos a empezar con el caso. Es un caso que pareciera inicialmente simple, eh, pero tiene algo de complejidad. La paciente que voy a presentar tiene 52 años, es originalmente de Colombia y migró a Estados Unidos hace 10 a 15 años, no se acuerda ni siquiera. Vive con dos hijos, no tiene una historia médica, no fuma, no bebe alcohol, no usa drogas. La verdad es que la persona estaba casi totalmente sana hasta hace un par de años y ahorita vamos a hablar de eso. Eh, Esta paciente no ha ido al médico en casi 10 años. De hecho, desde que emigró a Colombia no ha tenido ningún tipo de cuidado y la vi aquí en Estados Unidos. Eh, y algo interesante es que yo la vi después de que había sido dada de alta de otro hospital que había cuidado de ella, y había estado hospitalizada. Yo la vi en otro espacio, la vi en clínica, ya estaba más controlada, pero digo esto porque la presentación inicial, en la presentación inicial muchos de los datos yo no los tengo y voy a presentar son los datos que estaban en alguna historia médica que encontré de ella. Ella se presenta inicialmente en julio del año pasado, cuando el hijo dice que tenía 3 días de fatiga generalizada, tenía algo de dolor abdominal como en epigastrio, se sentía débil, pero además el día que se presentó a ese hospital tenía eh, tenía una alteración del estado mental. La hija la encontró nubilada, no sabía dónde estaba diciendo incoherencias. Recordamos que antes de esto estaba relativamente normal esta paciente. Eh, y las náuseas y el dolor en epigastrio. No tenía fiebres, no tenía dificultad respiratoria, no tenía ningún tipo de síntoma cardíaco, no tenía síntomas urinarios tampoco. Eh, Eso era todo. Alteración del estado mental el día que se presentó y unos días antes había tenido ese dolor abdominal, un poco de náusea, pero debilidad que llevaba más o menos 3 días. Cuando revisé exactamente cómo se había presentado a ese hospital, vi que había llegado un poco hipotensa y taquicárdica, estaba confundida, no, parecía que estaba un poco nubilada al llegar a la emergencia. Eh, el examen físico que vi que estaba presente es que tenía dolor abdominal a la palpación en el epigastrio, a nivel respiratorio totalmente normal y no tenía ningún déficit neurológico focal. Eh, en cuanto a signos vitales, otra vez, estaba un poco taquicárdica, tenía la presión un poco baja, la frecuencia cardíaca estaba en 116 latidos por minuto y eh, la presión arterial estaba en 95/55.
milímetros de mercurio. Estaba un poco taquipneica, como 25 respiraciones por minuto. Estaba saturando un 97% de aire ambiente y la temperatura estaba normal. Eh, no tenía el peso en ese momento, pero tenía un BMI de más o menos 18. En los laboratorios que habían en ese hospital otra vez, tenía una glucosa de 700, tenía un sodio de 125, un potasio de 2,9, un cloro de 88, un bicarbonato de 10 con un anion gap de 27. eh, y la verdad es que pude ver en ese momento cómo se había presentado. Y esto es obvio, se había presentado en ketoacidosis diabética, tenía una hemoglobina glicosilada además en 17% y un beta-hidroxibutirato en 8, alto también. Y pueden ver en la lámina de los laboratorios, pero tenía un conteo blanco de 21.000, un poco elevada la fosfatasa alcalina. La ferritina estaba en 1.300, que también lo vi dentro de esos laboratorios iniciales, y tenía un análisis que estaba positivo, con glucosa, con ketonas, pero también con nitritos, esterasa leucocitaria positiva y blancos en orina. Eh, había un cultivo que estaba negativo y tenía un gas venoso que mostraba en general una acidosis metabólica y, como dije antes, con un anion gap. ¿Ok? Tenía un rayos X que estaba normal y tenía una tomografía computarizada de cerebral, un ATAC, que estaba totalmente normal. Y entonces, en esa hospitalización, se le trata para una cetoacidosis diabética, se supone, se suponía en esas notas que fue tratada por una cetoacidosis diabética o como trigger, como gatillo, tenía una infección urinaria, se trató con antibióticos, se le dio insulina en intravenosa, se le dieron 4 litros de fluidos más o menos y se le reemplazó el potasio, se le dio cefepin y vancomicina para la infección urinaria. Y luego, a los 2 días, estaba mucho mejor su condición, le dieron multivitamínicos y la refirieron de alta médica con seguimiento por medicina interna y con terapia física, porque habían visto que la paciente estaba algo débil y necesitaba ahora, a los 52 años, un walker, o sea, necesitaba una andadera para poder caminar. Con esto, además de esto, ¿qué pedirían ustedes? ¿Qué pensarían ustedes en la paciente que les acabo de presentar? En efecto, se hizo el diagnóstico de la cetoacidosis, pero si bien es importante identificar el desencadenante, también se me hace, pues es relevante saber qué es lo que está generando que ella no tenga una buena respuesta a ese tipo de desencadenantes, porque pues yo puedo presentar una infección urinaria y no voy a tener una cetoacidosis diabética siendo una persona sana, pero si entra un desencadenante lleva a que tenga todas estas manifestaciones metabólicas, pues ese sería como en mi mente lo que seguiría identificar en ella cuál es el desorden primario que está llevando que no pueda manejar sus niveles de glucosa. Me gusta lo que dijo Angie. A una persona normal le da no le da una cetoacidosis diabética por tener una infección urinaria, ¿no? Eh, y eso es como lo que empieza a levantar algunas alarmas y menos mal, me di cuenta después que también había levantado ciertas alarmas en este caso, porque habían pedido algunos paraclínicos, como dices tú, eh, durante esa hospitalización, que estaban un poco escondidos en esa historia médica. Pero acá los tenemos en la próxima lámina. Eh, cosas que me llamaron la atención es que le habían pedido un péptido C, que estaba dentro de límites normales, acá los ven. Le habían pedido dos de los anticuerpos para diabetes tipo 1, que los dos estaban negativos, eh, el GAT65 y el transportador de zinc, los dos anticuerpos negativos. Tenía una vitamina D total que estaba relativamente baja, en 14,6, y tenía una vitamina D3 o 1,25 OH que estaba un poco alta, eso fue algo extraño, y una vitamina B6 baja. El resto está en la lámina que pueden observar, y si están escuchando este capítulo en Spotify, les recomiendo verlo también en YouTube para poder ver las láminas, pero le pidieron
otros micronutrientes que estaban dentro de límites normales. Entonces, una paciente con debut de cetoacidosis diabética, con una hemoglobina glicosilada de 17 y con una vitamina D que está baja y con anticuerpos negativos. ¿Ok? Sí es importante porque algo que podemos comentar más adelante es que esta era una paciente que antes de esto estaba totalmente normal y una infección urinaria no suele generar esto. ¿Ok? Entonces, ¿algún otro comentario o algo más que piensen ahora que tienen estos paraclínicos? Sebas, levantaste la mano. Sí, total, o sea, creo que ya se vuelve entonces el caso más loco porque precisamente tú, en el caso ya raro de que una paciente adulta, rondando ya la tercera edad, termine con una cetoacidosis diabética, vale, tú lo primero que vas a hacer es ver si realmente es una diabetes mellitus tipo uno, que es pues la etiología más común, pero cosa que ya descartamos. Y empezamos a ver otras alteraciones también metabólicas de otros ejes neuroendocrinos, ¿no? Entonces tenemos este efecto en la vitamina D. Habrá que ver si inclusive puede haber la presencia de algún síndrome, me atrevería a lanzarme, algún síndrome de alguna entidad que afecte más de un sistema metabólico, ¿no? De pronto un MEN uno, un MEN 2, pero sí se vuelve raro el caso, definitivamente. Perfecto. Francisco. Sí, o sea, llama bastante la atención de que justamente, por ejemplo, a esa edad uno esperaría más bien que si es que tienen una infección urinaria se nos presente un estado hiperosmolar, eh, hiperglucémico, pero justamente está del libro que se nos presenta una ketosis diabética y al hacer estos exámenes de extensión, justamente como dijo Sebastián, llama bastante la atención que, por ejemplo, los anticuerpos están negativos, que era una cosa que podría esperarse en una diabetes tipo uno que suele ser la más común. Y justamente se ven estos otros cambios en los laboratorios, como lo de la vitamina D, que nos llama un poco la atención, sobre todo porque está con la deficiencia de la vitamina hidroxi 25. En cambio, luego la vitamina D activada sí es la que nos llama la atención, que está en cambio elevada. Entonces hay que pensar en que capaz hay algo más detrás, y eso es lo interesante. Perfecto. Solo por hacerle seguimiento a eso, ¿sabes alguna enfermedad que pueda generar un déficit total de vitamina D, pero la activada esté normal? ¿Se te ocurre algo? Sí, sí, hay estados, por ejemplo, inflamatorios, por ejemplo, que se producen los granulomas, que hay un estado en el que se activa de forma no canónica la vitamina D en los macrófagos y en cambio, claro, se consumiría la vitamina 25, que sería el precursor no activo. Entonces, esto sería la sarcoidosis. Exactamente, eso es lo que quería llegar, de que en estados granulomatosos puede haber esa activación por la 1-alfa-hidroxilasa extrarrenal que eh, genera esa activación. Angie, ya. No, a mí me parece interesante ahí que, bueno, cursando como ella cursó, uno como médico en general de entrada, pues tiene las dos cosas grandes, ¿no? Una diabetes mellitus tipo uno o tipo 2. Eso es lo que uno tiene como en el primer recuadro. Pero por una parte, como la edad de inicio para una diabetes tipo uno no nos cuadra tanto, pero para la diabetes tipo 2 también, que ese primer curso sea con una cetoacidosis, no. Y luego nos vamos a los autoanticuerpos, que ya pues ahí diabetes tipo uno tampoco. Ahí midieron el péptido C, que yo de entrada pensé como una diabetes mellitus tipo uno, pero pues de un curso bien largo y retardado, pero pues ahí también no cuadra porque ahí tenemos unos niveles normales y pues en el caso de la diabetes mellitus tipo uno sería bajo pues o indetectable. Y sumada a eso pues la función exocrina también afectada, que ni en la diabetes tipo uno ni en la 2 veríamos alteraciones de ese tipo. Entonces, ahí tendríamos que seguir hilando y pensar en otros tipos de trastornos. Perfecto. Todo lo que dijeron fueron cosas que me llamaron la atención, pero aún así, algo que fue sumamente llamativo es, uno, que esta paciente tenía un BMI de 18, era absolutamente, o sea, se veía absolutamente desgastada cuando la vi en clínica, eh, y no cuadra con una diabetes tipo 2, que de hecho fue como la catalogaron en el otro hospital, diabetes tipo 2 por no cumplir con sus medicamentos, algo así pusieron.
eso no tenía mucho sentido. Pero la edad no encaja mucho con diabetes tipo uno, aunque 25% de los pacientes diabéticos tipo uno pues, se presentan mucho después incluso y está subdiagnosticado. ¿Ok? Generalmente no pedimos los anticuerpos, sobre todo en un país como Estados Unidos, en donde hay una cantidad de obesos impresionante y pensamos, esto es un síndrome metabólico, pero muchas veces no lo es. Y eso es una de las cosas que vamos a hablar ahorita. Entonces, cuando nosotros hemos hablado varias veces en medicina estilada de que deberíamos a veces hacernos preguntas como para tratar de descartar no cerrar nuestra hipótesis y abrir más bien las posibilidades diagnósticas que tenemos en un paciente. Eh, y siempre decimos que cuando estás haciendo una misión deberías tratar de pensar, lo primero es parar y respirar y decir, este diagnóstico que están planteando o que estoy pensando a primera vista, ¿es el diagnóstico real o puede haber otra posibilidad? La segunda pregunta que siempre me hago es, ¿cuál fue el gatillo que generó esta presentación? ¿Hay algo que lo haya generado? Y en este caso, la explicación más obvia era una insuficiencia, una infección urinaria. Pero cuando vamos a la pregunta uno, ¿realmente esto es una diabetes tipo 2? No creo. Entonces, ¿cuáles son las alternativas? Y esa es la pregunta 3. Considerar cuáles son las alternativas. ¿Hay algo más que me explique esto? ¿Qué es atípico en este caso? Y en este caso ya explicaron varias de esas cosas. Y lo cuarto es expandir entonces las posibilidades. No siempre la explicación más sencilla es la explicación que es. Muchas veces estos pacientes pueden tener dos o tres diagnósticos al mismo tiempo que pueden estar generando una presentación. Entonces, algunas preguntas que tengo para discutir, y vamos a tratar de hacerlo relativamente corto, pero apartando la diabetes tipo 2 y apartando la diabetes gestacional y apartando la diabetes insípida también, ¿qué tipo de diabetes conocen ustedes? Esa es la primera pregunta. Creo que dentro de ese panorama existe una diabetes no endocrina, una diabetes secundaria, una pancreatitis, ¿Sí? donde se genera una alteración perpetuada de la insulina, creo que es la que se me viene a la cabeza ahorita de primeras. Y hay subtipos, ¿no? Hay unos subtipos, sobre todo genéticos. La próxima pregunta que es, ¿cuáles son las diabetes que pueden generar ketosis o cetoacidosis? Eh, y voy con la tercera pregunta también es, ¿puedes tener diabetes tipo uno sin anticuerpos? ¿Alguien sabe esa respuesta? Sí, sí, sí hay casos en los que uno mide los anticuerpos justamente y salen negativos. No significa que no tenga diabetes tipo uno, pero se puede presentar, ajá. Ok. ¿Se imagina por qué pudiera haber eso? Bueno, se los voy a decir de una, pero probablemente la razón por la que hay diabéticos tipo uno con anticuerpos negativos es porque no hemos descubierto los anticuerpos todavía. Antes habían diabéticos tipo uno con anticuerpos negativos hasta que aparecían los anticuerpos, por ejemplo, para el transportador de zinc y nos dimos cuenta que estos pacientes eran diabéticos en verdad tipo uno y los reclasificamos, ¿ok? Em, Pero lo otro es que pueden haber otros mecanismos inmunológicos que conlleven a la destrucción de las células betas del páncreas. Y al final la diabetes tipo uno lo que es una destrucción selectiva, y eso sí es importante, de las células beta del páncreas. Porque lo que dijo Sebastián es la diabetes tipo 3C, que es la diabetes que da por una insuficiencia pancreática. ¿Ok? Y en esos casos es por pancreatitis crónica o por algo infiltrativo. Hay varias causas que hablaremos. Y la última pregunta que hablaremos en un segundo es a quiénes tenemos que examinar, a quiénes que tenemos que mandar ese examen para ver los anticuerpos, ¿ok? Entonces, si vemos la diabetes tipo uno sin contar, o sea, ¿cómo subclasificamos la diabetes? Sin contar la diabetes tipo 2, la gestacional y la diabetes insípida, tenemos la diabetes tipo 1A, tipo 1B, LADA y tipo 3C. Y lo voy a explicar lo más sencillo posible. La diabetes tipo 1A es la diabetes típica que nosotros conocemos, diabetes tipo 1, en donde hay destrucción selectiva de células beta y anticuerpos positivos. La diabetes tipo 1B es destrucción selectiva de los islotes, las células beta, pero sin anticuerpos. Esto es lo que acabamos de hablar. Probablemente están no clasificados todavía hasta que encontremos esos anticuerpos o algún otro mecanismo está generando esa destrucción selectiva. Luego está LADA, que LADA es importantísimo.
porque estos son los pacientes que generalmente decimos que son diabéticos tipo 2, pero tienen los anticuerpos positivos. Y muchas veces no los reconocemos, pero la importancia de esto es que estos pacientes en algún momento van a desarrollar una diabetes tipo 1 y van a necesitar insulina. Y esa es la importancia clínica de todo esto, que estos pacientes necesitan insulina. Un diabético tipo 1 con anticuerpos y sin reserva beta necesita insulina siempre, no se lo puedes descontinuar. Un paciente tipo 1B sin anticuerpos, pero sin reserva de beta, va a hacer ketoacidosis diabética múltiples veces y te vas a tener que dar cuenta, a este paciente no lo puedo tratar con medicamentos orales, necesito darle insulina. Y un paciente con LADA, capaz te puedes manejar con medicamentos orales, con metformina, con GLP-1, pero tienen los anticuerpos positivos y probablemente están generando una destrucción selectiva de las células beta y en algún momento van a ser insulinodependientes. Y luego está la diabetes tipo 3C, que es la pancreatogénica, en donde hay una destrucción no selectiva de las células beta del páncreas. Y eso es importante porque si destruyes también las células que producen glucagón, las alfa, entonces esos pacientes no tienen una respuesta a la hipoglicemia normal. Entonces destruyes todo en el páncreas, tienes una insuficiencia pancreática exocrina y endocrina, pero además, cuando empiezas insulina, puedes generar episodios de hipoglicemia. Aquí les pongo como una gráfica de cómo se presenta la diabetes tipo 1, pero pueden ver que al principio hay factores genéticos y ambientales que predisponen a esta persona, luego se producen los anticuerpos, pero todavía no hay destrucción selectiva, esto es LADA, hay anticuerpos, pero no hay o destrucción selectiva o todavía hay un reservorio de células beta. Y por último, se generan síntomas porque ya las células beta no existen. ¿Ok? La pregunta de a quiénes tenemos que testear para los anticuerpos, ¿alguien sabe? O sea, yo no conozco los criterios, pero uno se arriesgaría a usar un poquito como ese razonamiento para poder empezar a decantar qué tipo de pacientes y particularmente vamos a hacer, son esos pacientes que se salgan de la media, esos pacientes que bien presenten síntomas que no sean consistentes con el cuadro clásico, pero no solamente creo que son importantes los síntomas, ¿no? Sino algo que Cristian también mencionaba. Entonces debemos enfocar como varias áreas, por un lado síntomas, por el otro lado los desencadenantes, considera los antecedentes, las comorbilidades, como que sumando todas esas cosas podemos contar una historia que en última nos va a decir, hay algo que no cuadra. Tenemos paraclínicos que sí, que dicen que es diabetes, pero tenemos una historia natural de la enfermedad que no concuerda con esos datos. Y creo que es como más o menos ese es el pensamiento. Sí, total, más allá como de ir del laboratorio en donde yo estoy evaluando esa función del páncreas endocrino y pues me doy cuenta de que hay algo mal, en donde sumado a eso hay algo más, siento que ahí también hay que recordar que también el páncreas nos puede hablar por su estructura y, y teniendo en cuenta pues que en este caso tenemos una cetoacidosis diabética, pero además signos de mala absorción, pues allá pues, nos obligaría a mirar más con lupa y siento que por ejemplo en nuestra paciente estarían indicados. Bueno, todo lo que dijeron es eh, así es. O sea, hay que usar, Sebas dijo, hay que usar mucho aquí como la pericia clínica para poder determinar a quiénes vas a probar, a quiénes le vas a mandar los anticuerpos, pero sí existen unos criterios. Que en general te puedo resumir así. Si tienes una persona que se presenta, si tienes un adulto que se presenta con cetoacidosis diabética y no puedes encontrar un estresor, no puedes encontrar un gatillo, no puedes encontrar qué lo generó, deberías mandarle los anticuerpos porque es probable que tenga o es posible que tenga una diabetes tipo 1 escondida. Lo segundo, si es un paciente con un BMI por debajo de 25 kilos sobre metros cuadrados, entonces a esa persona debería ser un paciente flaco con ketoacidosis o flaco con diabetes, le mandas. Y si es un paciente que es insulino dependiente o que no puedes controlar con medicamentos orales o que le empieza una sulfoniluria, que hoy en día se usa un poco, pero le empieza una sulfoniluria y le depletas el páncreas completo, la poca reserva que tenía, y entonces ahorita le tienes que empezar insulina, es un paciente que vas a sospechar. Y lo otro es los pacientes que tienen enfermedades autoinmunes eh, o historia de enfermedades autoinmunes tipo Hashimoto, vitiligo es una muy importante también, que están relacionadas, que pudieras hacer o que deberías hacerle los anticuerpos.
¿Qué anticuerpos puedes mandar? Bueno, yo les había dicho que aquí había mandado los antiglutamatos de descarboxilasa y los anticuerpos antitransportador de zinc. Realmente hay más de esos. Hay unos antiinsulínicos que pueden o no estar presentes y hay unos en contra de los islotes de Langerhans. Pero con solo dos, o sea, al menos dos positivos, idealmente, que digo, dos positivos te da el diagnóstico. Pero realmente, si un paciente tiene un anticuerpo positivo, ya estás pensando en que tiene muy probablemente o LADA o diabetes tipo 1C. Em, Cuando nos vamos otra vez al paciente, a la paciente, cuando la vi en la clínica, eh, yo la vi así, como está esta imagen aquí. Esto no es exactamente, obviamente, la paciente, esto es una imagen generada por inteligencia artificial, pero una paciente de 52 años que se veía así, con una andadera, no podía caminar, débil, flaca, caquética se veía. Tenía alopecia, y le voy a escribir algunas de las cosas que me comentó en ese momento, pero no tan ordenadas. Pero tenía alopecia, tenía diarrea desde hace 4 años. Este era su estado basal, entonces ella no sentía que había algún cambio, pero desde hace 4 años decía, mira, yo tengo 4 o 5 deposiciones al día líquidas, casi todas, y ese es mi normal, no me molesta, no genera ninguna incomodidad. Yo ya me acostumbré básicamente a vivir así. Tenía pérdida de apetito, comía muy poco y por eso había tenido ya casi 4 años de pérdida de peso gradual. No tenía ictericia, no tenía dolor abdominal importante. eh, Nunca había tenido ictericia, de hecho. No tenía casi ningún otro síntoma. Era la alopecia, no tenía úlceras orales tampoco, no tenía lesiones en la piel, la pérdida de peso, la alopecia y la diarrea. ¿Ok? Eh, ¿Pedirían algo a esta paciente? ¿Qué pedirían? Pues consideremos que los pacientes con diabetes son pacientes también que están inmunocomprometidos. Si a eso le sumamos un poco el cuadro de la diabetes, de la diarrea crónica, yo no escatimaría en de pronto descartar incluso un VIH. Creo yo que eso sería lo que de pronto ahorita se me ocurre. ¿Y qué imágenes tenemos? O sea, tenemos una imagen para ver ese páncreas bien. Ok, los dos, me gustan las dos opciones. Francisco, ¿tienes algo? Sí, no, lo estaba pensando lo mismo que Angie, o sea, justamente sería bueno ver por imagen, ver cómo está la parte abdominal, sobre todo el páncreas. Nos podría dar una idea diagnóstica. Bien, bueno, me gustan todos. A una paciente que está perdiendo peso y con diarrea hace 4 años, sin duda alguna, hay que pedirle un HIV y se lo pedimos. Eh, Imágenes, me extrañó que no lo hayan pedido antes, sobre todo en Estados Unidos, en donde se piden tantas imágenes. Eh, pero ¿qué los lleva a pensar en una imagen abdominal? O sea, ¿qué los lleva a pensar en el páncreas específicamente acá? O sea, una paciente con pérdida de peso, diabetes con una A1C en 17%, que era lo máximo que podía leer. O sea, podía estar en 25 y no nos habíamos dado cuenta. Y No, no pérdida existe. de peso y diarrea, piensas en una insuficiencia endocrina. Yo pensé, esta paciente, ¿será que tiene un cáncer de páncreas? Eh, lo que pasa es que un cáncer de páncreas hubiese sido mucho más agresivo y no tiene ictericia, que me parece raro. Ahora, ¿qué cánceres de páncreas generan ictericia? ¿En qué localidad? Los que obstruyen el Ok. colédoco. Sí, los que obstruyen el coledo, que suelen estar localizados entonces en la cabeza del páncreas, ¿no? Y Sí, los lotes suelen estar localizados más distales hacia la cola. Entonces los tumores de cola pancreática eh, suelen no generar ictericia y pueden generar más bien insuficiencia pancreática, tanto endocrina como exocrina. Pero hay algo más. Hay algunos laboratorios de antes que les había comentado también, una ferritina en 1200. ¿Qué puede generar una ferritina en 1200? ¿Qué se les ocurre? una hemocromatosis.
Ok, está bastante bien, Sebas. ¿Y por qué sería importante una cromatose en una diabetes? Porque así como Francisco comentaba al principio, pues la mucomatrosis va a tener un comportamiento muy similar a las de las enfermedades de depósito y puede generar alteración de los islotes beta. Inclusive hay una triada para hemocromatosis que posee dentro de su triada la diabetes, pero no recuerdo bien porque no es diabetes per se, sino con una característica interesante ahí en esa diabetes. Sí, o sea, en inglés es Brown's diabetes, la diabetes como pronunciada, supongo que, pues, o sea, no es la traducción exacta. Sí, Es sí. una piel que se ve como si fuese de bronce. No lo tenía esta paciente, pero es una causa de insuficiencia pancreática que suele ser no reconocida y 1300 es bastante alta. Pero 1300, una ferritina de 1300 te las pueden dar sepsis, una enfermedad de Still's al adulto te puede generar incluso mucho más que eso. Y lo otro es un HLH, HLH le decimos en inglés, pero una hemangio, no sé la traducción, hemangiofagocitosis linfocítica. Una enfermedad rara, pero que suele generar ferritina elevada, triglicéridos elevados eh, y hemafagocitosis. Yo le pedí varias cosas a esta paciente cuando la vi en la clínica. Le pedí unos anticuerpos y extrañamente estaban unos anticuerpos positivos, un ANA positivo, un ANA positivo, pero eh, las titulaciones están bastante bajas, 1/80. Eh, pero tenía un anti-SSA, un anti-Sjögren positivo, o el ROLA. Le pedí un test para ver si era celíaca y la razón es porque algunas cosas simplemente son comunes y dije, esta paciente tiene diarrea de pérdida de peso, puede ser celíaca que no lo sabe y tiene además una vitamina D y está mostrando, o sea, puede ser insuficiencia pancreática lo que está generando, pero puede ser que tu duodeno no esté absorbiendo, pero tenía una IgA normal y la TTG estaba negativa. Y es importante mencionar que estaba la IgA normal porque la TTG suele ser anticuerpos IgA, y si la paciente tiene una deficiencia de IgA, entonces van a estar negativos los anticuerpos, entonces pides los dos. Pero también le pedí micronutrientes, la vitamina A, E y K estaban bajos. ¿Qué significa eso? Francisco. Sí, o sea, igualmente la vitamina D estaba también un poquito baja, la no activada. Pero justamente las que están en déficit son principalmente la A y K, son liposolubles, entonces estas dependen bastante del, del sistema pancreático exócrino. Sí, necesitas un páncreas que esté funcionando y una bilis que esté drenando. Eh, bueno, y un duodeno que esté absorbiendo, ¿no? Esas son las tres cosas. Y en este caso estaban todas bajas. Eh, y como la ferritina estaba tan alta, le volví a repetir la ferritina y la ferritina había bajado a 300 en este momento, todavía alta para una mujer además, pero tenía una saturación de transferrina menor a 15. No sé esta respuesta exactamente, pero me parece bastante improbable que sea una hemocromatosis si tienes una saturación baja, una ferritina alta. Y me parece más que esto es una enfermedad inflamatoria que está generando una ferritina alta como un reactante fase aguda. En un primer momento probablemente la urosepsis, que sea una hemocromatosis. Y le pedí un IG4. La insuficiencia pancreática o la pancreatitis crónica autoinmune se divide en dos, uno y dos. Y la uno puede ser generada por enfermedad, o sea, por IgG4, ¿ok? Em, Son enfermedades raras, pueden generar fibrosis retroperitoneal, pero pueden también generar una insuficiencia pancreática crónica y me parecía que había que descartarlo, pero estaba normal en esta paciente. Esto no lo descarta completamente, por cierto, pero ahora menos sospecha. Y le pedí una imagen y la tomografía mostró un proceso infiltrativo en la cabeza del páncreas y en el cuello del páncreas, dilatación ductal de todos los ductos pancreáticos principales y atrofia del páncreas. También tenía una obstrucción gástrica aparente en la tomografía y le pedí una resonancia después de la tomografía que mostraba que había una masa
sólida y cística en la cabeza del páncreas con dilatación del ducto principal. Alguien ¿cuál es el próximo paso? Puede ser una línea. Biopsia y estadificar. Bien. Pero el próximo paso de nosotros fue llamar a gastroenterología y le hicieron un IBUS. En el IBUS, o sea, en el ultrasonido por endoscopia, vieron que lo mismo, más o menos, vieron que había dilatación, había componentes císticos y sólidos de esta masa que estaba en la cabeza del páncreas, más o menos dijeron que tenía entre 3 o 4 centímetros, y le hicieron una biopsia, pero la biopsia salió un neoplasma mucinoso papilar intraductal de bajo grado, pero que rodeaba el ducto principal. ¿Cuál sería su próximo paso ahora? Porque no sabía qué hacer con esto. Llamar a cirugía. Eso fue lo Pero que hice. estadificarla. Sí, Sí, estadificarla. hay cosas que hay que llamar y ya. Mira, las tomografías no habían signos de que esto estuviera haciendo metástasis, pero sí se veía bastante agresivo e infiltrativo, generando toda esa dilatación y atrofia del páncreas. Entonces llevamos a cirugía para ver qué hacíamos con esto. No había linfonódulos en la imagen, no había signos de que esto estuviera infiltrando y una patología benigna dentro de todo, porque un De bajo IPM grado. es de bajo grado, es una patología benigna que suele desarrollar cáncer después y son altamente riesgosas, sobre todo cuando son del ducto principal, pero llevamos a cirugía y cirugía le hizo un Whipple a la paciente eh, pensando que las imágenes eran altamente sugestivas de que esto era un cáncer y no nada más un papiloma o un papiloma mucinoso. Y la biopsia de ese Whipple, la verdad es que fue negativo para malignidad. Otra vez mostró un neoplasma papilar mucinoso intraductal de 3 centímetros. Linfonodos 19 fueron negativos y no tenía la biopsia del resto del páncreas, que esto fue lo impresionante, estaba normal. Entonces, ¿ahora qué? ¿Qué se le ocurre? Francisco. Sí, o sea, después del manejo quirúrgico hay que seguir manejando los otros problemas que tenga la paciente, ¿no? Como los problemas de deficiencia de insulina o los problemas de mala absorción, como la diarrea que tenía. Perfecto. Bien, o sea, me gusta esa respuesta porque ¿ahorita qué? Y fue como que, bueno, ya le sacamos algo que ahora sabemos que es benigno. Ahorita hay que manejar su insuficiencia pancreática. ¿Y cómo lo manejas? Bien, dijiste, reemplazando las enzimas que están deficientes. ¿Y cuáles son? Insulina, que ya estaba siendo reemplazada desde que le habían dado de alta, y darle pancreatolipasa o enzimas pancreáticas de reemplazo y vitaminas, probablemente para que vuelva a su estado normal. Eh, y eso fue lo que hicimos. Le dimos pancreatolipasa, se le resolvió la diarrea, le dimos insulina y la insulina de la nada, la hemoglobina glicosilada bajó de 17, que era el máximo, a 7% en un mes y medio. Y estábamos usando el principio insulina de larga acción, estamos usando 20 unidades en la noche y como 7 unidades 3 veces al día de Lispro, y en un mes casi ya solo está requiriendo 5 unidades diarias. Ahora, la paciente tenía episodios de hipoglicemia frecuente y esto es importante por lo que dijimos antes. En la diabetes tipo 3C, en donde hay insuficiencia de páncreas porque hay degeneración completa del páncreas, no selectiva de células beta, los pacientes hacen hipoglicemia porque no tienen glucagón tampoco para poder combatir esos episodios o tener una respuesta contrarregulatoria a esos episodios de hipoglicemia. Pero además pasa otra cosa, que es que en la diabetes tipo 2 hay picos de insulina y hay insulina constantemente en sangre, ¿no? ¿Y qué pasa en los tejidos periféricos? Los receptores de insulina se, hay una desensitización de los receptores de insulina, ¿no? Lo opuesto pasa cuando tienes niveles bajos de insulina constantemente, como en la insuficiencia pancreática. Hay una sensibilización de esos receptores y entonces cuando hay insulina se genera no solo una rápida caída en la hemoglobina glicosilada, porque generas un control muy rápido de la glucosa, sino que además
puede generar episodios de hipoglicemia. Y por último, la insulina, acuérdense que es una hormona anabólica. Esta paciente lo vemos porque no estaba en un catabolismo extremo y el anabolismo que te permite la insulina te permite también sintetizar glucógeno en el hígado, que ya esta paciente no tenía. Angie, ¿tienes un comentario? Sí, es un comentario que yo siento que es como una de las conclusiones más chéveres de este caso, y es que en esta paciente en particular y en pacientes que pues no tienen el curso convencional de los tipos de diabetes que más se ven en la práctica clínica, el problema no, pues no es solamente la falta de insulina, sino también el exceso de hormonas de estrés, como el glucagón, el cortisol, que van a eventualmente empujar a nuestro cuerpo a quemar músculo y grasa, dando con pues, ese estado catabólico similar a lo que podría ser una diabetes tipo mellitus tipo 1, aunque pues todavía hay insulina circulante, como lo vimos en esta paciente con un péptido C en donde se veía una función beta parcialmente pues preservada. 100%. Algo importante de eso que dijiste es que el péptido C en este paciente no estaba del todo depletado y eso puede verse en en la pancreatitis tipo C porque no es tan selectivo como los otros diabetes a las células beta del páncreas, o sea, como la diabetes tipo 1 A y 1B, ¿no? Em, la otra cosa que pasa es que ese péptido C estaba relativamente normal, pero bajo, o sea, en los límites más, como más hacia abajo, cuando la glucosa estaba bastante alta. Y eso siempre lo tienes que comparar, porque la glucosa alta debería dar picos de insulina y picos de péptido C, que no estaba pasando en este caso, ¿ok? Pero, a pesar de todo esto, eh, sigo con algunas preguntas del caso que no se han resuelto, pero yo creo que la lección de este caso, y es la idea que tratamos de compartir en medicina estilada, es que la medicina puede ser muy simple si la queremos hacer simple. Si esta paciente tú dices, bueno, es una insulina tipo, es un diabetes tipo 2, la paciente no se cuida y simplemente necesita un poco de insulina y después transiciona. Y después cuando mejoró, transiciona la insulina a medicamentos orales que hubiese pasado, hubiese vuelto a entrar en una cetoacidosis diabética. Si no hubiese pensado, ¿será que hay algo más? ¿Será que podemos pedir una tomografía? ¿Será que pedimos algo más? Capaz nunca hubiésemos llegado a que tiene una insuficiencia exo y endocrina, que fue lo que pasó al principio cuando le dieron de alta al hospital sin una imagen. Pero eso me lleva a pensar otra vez, y volvemos a lo que dijimos antes de los pilares que queremos compartir en medicina estilada, en pausar, respirar y decir, ¿será que este es el diagnóstico correcto? ¿Puedo considerar otras alternativas? O sea, ¿cuál es el gatillo o qué generó esta descompensación o esta enfermedad? ¿Puedo considerar alternativas diagnósticas y cuáles son esas alternativas diagnósticas? Y sí lo podemos hacer, porque a pesar de que esta paciente tenía un neoplasma en el páncreas y que estaba generando dilatación, ¿explica eso necesariamente todo lo que encontramos en esta paciente? No. ¿Puede tener una hemocromatosis? Sí, hay que, o sea, probablemente no, pero hay que seguir esos niveles de ferritina y ver si bajan. La paciente tenía, ¿qué cosas me llevan fuera de eso? La paciente no tenía alguna alteración hepática en laboratorios, casi nunca la tuvo. Eh, no tenía en imágenes hepáticas también, no tenía, generalmente en tomografía puedes ver cuando el hígado está recaptando ferritina y hierro y se puede ver de unidades distintas a un hígado normal. Pero tenía una difusión diastólica tipo grado 1 en un ecocardiograma que le hicieron en otro hospital. Entonces pudiera ser una enfermedad infiltrativa empezando, yo creo que de baja probabilidad, pero está presente eso. Que sea una enfermedad o sea, tipo IgG4 es poco probable, le pedimos un nivel de IgG4, pero eso no lo descarta, pero la patología al mismo tiempo no nos mostró que haya infiltración linfocítica o nada por el estilo. Lo último es que esta paciente tenía anticuerpos anti-RO. Entonces, tiene un síndrome de Sjögren, no lo tenía clínicamente, no tenía falta de lagrimeo, falta de sudoración, no parecía que tuviera una insuficiencia exocrina en otras glándulas. Pero Sjögren puede generar una pancreatitis exocrina. No estoy seguro de eso. Habría que hacerse la pregunta y capaz investigar más. Entonces creo por ahora
mi diagnóstico por ahora sería que ese neoplasma, a pesar de ser benigno, generó una obstrucción significativa del páncreas y terminó generando atrofia del páncreas distalmente, lo que conllevó una disfunción endocrina y exocrina pancreática, que conllevó a que esta paciente tenga una cetoacidosis que ya hoy en día está resuelta. ¿Tiene alguna pregunta hasta ahora? ¿Algún comentario final? O sea, yo me quedo con la duda, solo una duda de si es que capaz hay alguna asociación entre el desarrollo de esta tumoración con algún síndrome o alguna otra enfermedad de base. Ajá, eso me parece interesante. Sí, eso estaría interesante que haya o una asociación o que simplemente estén sobrelapados los dos, que esta paciente tenga una enfermedad tipo IgG4 y a la misma vez tenga un neoplasma que haya generado esta presentación, es una posibilidad. Yo también, sí, yo también creo que el último comentario es como lo que dice Cristian y me parece también sumamente interesante que tenga positivo en los RO, Sí. eh, porque tiene coherencia fisiopatológica. Claramente no creo que es, no, hasta donde conozco no está descrito como una insuficiencia glandular pancreática por RO positivo, pero, Estaban descritos antes de que descubrieran que capaz esos pacientes en verdad tenían IgG4. se les atribuye a el RO, ok. Exacto. Sí, pero Pero es una bastante posibilidad. interesante. Sí, Sí. es interesante. Angie, No, pues bien interesante. sí. No, no, no. Agregando, nada más que agregar aparte de lo que dijeron mis compañeros, o sea, esas eran como las dudas que también me surgían a mí. Y sí, importante traer este tipo de casos porque muestra pues la relevancia de cuando algo no cuadra, hay que explorar más, uno. Sí. Y lo otro es que también muy chévere y todo ver cómo se recuperó la funcionalidad de la paciente que ya había de cierta forma normalizado el estar así. Sí, sea, Yo creo que sí, tiene demasiada relevancia presentar este caso para los que están escuchando, porque aquí en Colombia siempre hay un dicho que dice algo así como si suenan galopes, pues solamente piensa en caballos, no piensa en otra cosa. sí, Pero creo que siempre estaba bueno que estemos alerta, ¿no? No somos como una inteligencia artificial que solo funciona por probabilidades. Siempre cada caso tiene que tener sus particularidades. Y mientras hagamos este proceso que acabamos de hacer paso a paso, esas pistas se van desempolvando de a poco. Pero no podemos dar por hecho que la diabetes todas son tipo 1 y tipo 2, sí. que eso es lo que más común pasa, sino que es sumamente relevante tener esto presente. Perfecto. Muchísimas gracias por compartir hoy con nosotros y a todos ustedes y nos vemos en el próximo episodio.